Muy buenas tardes a hermanos y amigos que nos sintonizan a través de estos medios. Les saluda a su hermano en Cristo, Carlos Rodríguez. Somos parte del Ministerio Vida Abundante para llegar a usted a través de estos medios, compartir la bendita, poderosa palabra de nuestro Dios. Y estamos con el único propósito de que seamos bendecidos a través de esta palabra. El Centro Cristiano Vida Abundante, estamos, hermanos, invitándoles a nuestros servicios. Si usted no tiene un lugar donde congregarse aquí en la ciudad, aquí les estamos esperando para que juntos adoremos a nuestro Dios. Muy buenas tardes. En esta tarde me acompaña mi hermano Ramón Díaz. Vamos a compartir la palabra con cada uno de ustedes a través de un diálogo con nuestro hermano. Una palabra muy poderosa que está, por supuesto, en la palabra del Señor. Y buenas tardes, hermano Ramón. Es un privilegio estar juntos compartiendo estos 30 minutos de bendición con el público y llevando esta bendita y poderosa palabra del Señor. Amén, hermano Carlos. Siempre es un privilegio, de verdad, dirigirnos a ustedes. Y le damos gracias a Dios y gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta donde ustedes están a través de estos medios, siempre con el propósito de bendecir su vida con la poderosa palabra de Dios. Amén. Así es de que prepárese para que pasemos un momento muy ameno en el nombre del Señor. Amén, amén. Vamos a entrar a lo que es a la palabra del Señor y solamente tenemos unos que otros minutos. Vamos a darle lectura a la palabra. Amén. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Gloria a Dios. De ahí vamos a arrancar. Ese versículo lo vamos a usar como plataforma. Gloria al Señor. Y vamos a estar hablando bajo el tema el poder de la palabra. Gloria al Señor. Si nos vamos al principio de las Escrituras, la palabra es la revelación de Dios. La Biblia que usted tiene, que yo tengo, que todos tenemos, es la revelación de Dios. Dios se da a conocer a través de su palabra. Note usted que desde el principio Dios tuvo el cuidado de decir y dejar bien claro que Él es el Dios y Él es el creador. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. No hay otro Dios, no hay otro creador. La gente ha inventado otros dioses, creen en otros dioses, pero hay un solo Dios que fue el creador de todas las cosas. Dios se ocupó, le decía, que desde el principio quede por sentado que Él es el único Dios verdadero que hizo toda la creación. Esta creación necesitó la intervención de un creador. Y ese creador es Dios. Alabado sea el Señor. Y lo que Él usó fue la palabra para crearlo todo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Gloria al Señor. Entonces usó solamente su palabra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así consecutivamente Dios solo daba la orden y las cosas se iban dando. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que todos sabemos, teniendo el conocimiento y que todos sabemos que por la fe fue constituido el universo, por la palabra de Dios. Y las cosas que hoy existen fueron hechas por las cosas que no existían. Hermano. Amén. Es poderoso lo que usted está compartiendo a través de la palabra. Me impacta. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ese es el poder de la palabra. Cuando Dios habla, toda la tierra cae. Porque ese Dios tiene poder. Amén. El Dios que nosotros presentamos en esta tarde, el Dios de que nos dejó esta palabra escrita. Ese Dios tiene promesas para todos nosotros. Y a través de esa palabra es que se sujeta toda potestad, amén, todo demonio, amén, todo principado, todo problema, lo encontramos la solución en esta palabra. Amén. El hombre, hoy en día, lo que estamos viviendo a nivel mundial, nos empezamos a preguntar qué es lo que está pasando. Todo está escrito en la palabra. Amén. Si nosotros nos tomamos un momento en escudriñar la escritura,
nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo es lo que está escrito en esta palabra. Y tarde o temprano, cuando nosotros escudriñamos esta palabra, nos damos cuenta que todo está escrito. Amén. Y esa palabra es la que nos dice en los evangelios, dice, cuando oímos la palabra, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente Amén. libre. Amén. ¿Y cómo lo va a libertar? Es con la palabra. Con la palabra. La palabra. Cuando llegue el mensaje, cuando el mensaje entra a nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a aceptar esa palabra. Entonces me impactó lo que usted dijo, que la tierra estaba desordenada. Somos parte de esa tierra. Amén. Y lo voy a dejar ahí, varón, que continúe. Gloria a Dios. Fíjese que desde ese principio se puede ver, encontramos también la Trinidad de Dios. Amén. Dice, en el principio creó Dios. Amén. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Tenemos a Dios como creador, tenemos a Jesucristo que dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice que Él es el principio de la creación de Dios. Amén. Ahí está Jesucristo. Y entonces, en el versículo 2 está el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas esperando la orden de Dios. Amén. Para activar esa palabra. Amén. Ahora bien, es impresionante que no solamente es eso, sino que la Biblia dice, eso fue en el principio antes. Entonces, como número 2 podemos ver que dice que Él sostiene en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siento el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. En el principio creó todas las cosas y en el presente sustenta todas las cosas, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Qué poderosa es la palabra, hermano. La palabra tiene poder. Amén. Y eso los lleva a pensar, hermano Ramón, como cuando Jesucristo fue llevado al desierto. Amén. Qué importante es meditar en la palabra del Señor. Eso lo lleva a pensar que todo creyente, todo evangélico, si se está descuidando de escudriñar la palabra de Dios, está cayendo en un problema serio. Porque cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, dice que Satanás se le presentó. Amén. Y aquí es donde podemos ver un cuadro donde Satanás se presenta a hablar con Jesucristo. Amén. Y si Satanás se le presentó a Jesús, ¿usted cree que no se nos va a presentar a nosotros algún día en la trayectoria, en el caminar de la vida? El enemigo se le presentó a Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Amén. El enemigo es un mentiroso miserable que la Biblia dice que él vino a hurtar, matar y destruir. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo le contesta Jesús al enemigo cuando se presenta a quererlo acusar? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poderoso Dios. Y luego, fíjese, mire si no es astuto. Y luego viene la otra tentación, como Jesús le citó la palabra, Amén. Él lo tentó con la palabra. Le dice, y lo subió al pináculo y le dijo, tírate de ahí y sus ángeles la mandará acerca de ti. Ajá. Entonces le citó la palabra, esa escritura está en el Salmo 91, sí. Versículos 11 y 12. Entonces con la misma palabra lo atacó. A veces el enemigo con la misma palabra, como es de doble filo, a veces nos contraataca, hermano Carlos. Sí, es que cuando Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Nosotros tenemos una promesa a través de esta palabra. Amén. Amén. Esa promesa es que Dios, hermanos, muchas veces me emociono cuando hablo de esta palabra. Dice que Dios honra a los que le honran. Amén. Y a través de honrar a Dios, primero honramos a Dios y honramos su palabra. Amén. Porque esta palabra
Tal vez muchas personas la tienen en sus casas, muchos hermanos la cargan con ellos, la tienen en sus cuartos, la tienen en su sala, pero nunca se toman el tiempo para poder tomar esta palabra. Y esta palabra es la que nos va a hacer fuerte, nos va a nutrir, nos va a hacer, hermanos, estar firmes en el camino cuando nosotros entendemos esta palabra. Ahora, el Señor Jesucristo confronta a Satanás a través de la palabra. Y eso a mí me impacta porque recuerde que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Amén. sino contra principados. ¿Cómo nosotros nos vamos a levantar firmes y a poder hablarle al enemigo, al problema, cuando venga contra nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a fortalecernos y vamos a confrontar ese problema? Yo no sé cuál es el problema que usted está pasando en esta tarde o en cualquier tiempo que usted nos va a estar viendo a través de esta transmisión en este programa. Pero yo vengo a decirle que la única manera que puede usted confrontar al enemigo y afrontar a ese problema es teniendo la palabra de Dios. El creyente, mi estimado hermano, el creyente, el evangélico, hasta para orar necesitamos la palabra de Amén. Dios. Porque cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, lo que vamos a decir, tu palabra dice Amén. Amén. que tú nos bendecirás conforme a tus riquezas en gloria. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar esta palabra, a usar esta palabra como el Señor Jesucristo nos dijo que la usáramos, vamos a tener un impacto pero tremendo en esta tierra a través de las huestes que se levantan en contra de la familia. Por eso se requiere que todo creyente, todo cristiano tenga cierto conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Es como aprender a usar la espada. Gloria a Dios, si no la sabe usar bien, se puede cortar hasta Cierto. sí mismo. Cierto. Gloria al Señor. Acuérdese que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, traspasa los tuétanos y las coyunturas. Amén. Y discierne los pensamientos del corazón. O sea que viva, es eficaz, no falla. Amén. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Alabado sea Dios. Y es la misma palabra que estamos hablando del principio. Sí. Y es la misma palabra que hoy en día sustenta todas las cosas. Mire, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Amén. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Alabado sea Amén. Dios. Qué poderosa esa palabra, hermano. Sí, sí, está tremendo la palabra del Señor. Y es por eso que de la manera que nosotros nos vamos a nutrir es a través de la palabra. Si nosotros descuidamos el crecimiento, el conocimiento en la palabra del Señor, nosotros corremos un riesgo porque en los tiempos que estamos viviendo es solamente conocer lo que el Señor, lo que Dios nos dejó a través de este testamento. En este testamento tenemos promesas, tenemos bendiciones. Ya entrando a este tema, hermano Ramón, a través de esta palabra es de cuando nosotros venimos al camino del Señor Jesucristo, es donde nosotros empezamos a crecer. ¿Qué dice el apóstol Pablo a través de esa palabra? Que cuando nosotros somos bebitos nos alimentamos con leche y nuestros padres o nuestra madre nos dan comida liviana, es leche. Pero cuando llegamos a una cierta edad se nos empieza a dar la comida sólida. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? A través de esta palabra nos confrontamos como en un espejo. Si nosotros andamos caminando en un camino equivocado o quizás conduciéndonos mal, para ser más específico, a través de esta palabra volvemos a entrar en el camino. Amén. Y nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Ahora, ¿de qué manera vamos a ser bendecidos nosotros en el caminar cristiano, en la vida cristiana? Es atesorando esta palabra y poniéndola en práctica. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo que no seamos oidores olvidadísimos, sino que seamos hacedores de la palabra. Amén. Y a través de esta palabra vamos a ser de bendición para más familias. Todo lo que aquí está escrito se está cumpliendo y se va a cumplir al pie de la letra. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice, hermano Carlos, en Mateo capítulo 24,
versículo, mire, me impacta esto, porque así estamos viviendo en este tiempo. Dice, porque en los días, versículo 38, dice 37, más como en los días de Noé, Amén. así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Oiga lo que dice el 39. Y no entendieron. No entendían. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente no entiende que todo lo que aquí está escrito, por esta palabra vamos a ser juzgados. Sí, dijo el Señor, yo no los juzgo a ustedes, pero mis palabras los juzgarán en el día postrero. Amén. Por eso Dios nos dejó esta palabra escrita. Por medio de ella nos va a juzgar. Así es de que no vamos a tener excusas. Ahora todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios, ya sea así como imprimida en papel, por la internet, de todo tipo de versiones hay. Así es de que nadie tiene excusa de no tener la palabra de Dios en sus manos, a su alcance, y leerla, entenderla y practicarla. Pero sí puede volver a leer el versículo que leyó. Sí. Dice que estarán dándose en casamiento. Sí, porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Significa casándose, divorciándose, comprometiéndose, volviéndose a casar, volviéndose a divorciar. Qué tremendo. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Es fácil desenfocarse del camino donde Dios nos quiere mantener. De ser de bendición, de ser ejemplo, ser un testimonio. Y es por eso que nosotros tomamos a bien a llevar este programa a través del Ministerio de Vida Abundante, para que todos lleguemos al conocimiento y saber que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para estar jugando a la iglesita. Amén. Si la palabra nos enseña que vivamos de una manera correcta, ¿por qué no lo hacemos? Si el Señor en esta hora te está hablando, si la palabra de Dios nos está exhortando, ese era el tiempo que vivían esa gente. Estaban perdiendo su tiempo, estaban dándose en casamiento, estaban haciendo fiesta, estaban desviados, se puede decir. Pero el Señor hoy nos está diciendo, he aquí yo vengo pronto. Amén. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo quiero decirles que a través de esta palabra nos damos cuenta cómo estamos viviendo en estos últimos días. Si tu vida ha estado caminando fuera del camino, es el tiempo de volver a entrar. Si estás respirando, tienes oportunidad. No interesa el tiempo que esté viviendo, Jesucristo tiene poder para poder restaurarnos. Y esta palabra es la que nos edifica. Esta palabra es la que nos hace crecer. Esta palabra es la que nos hace fuerte para podernos mantener en el camino y en medio de la tormenta poder glorificar el nombre de Dios. Vamos a entrar, ya casi nos estamos despidiendo. Sí. El tiempo se nos va bien rápido, pero vamos a seguir compartiendo unos minutos. Siga, hermano. Sí, mire, la creación vino por la palabra de Dios. Amén. El diluvio y la destrucción vino por la palabra de Dios. Todas las cosas dice que están sostenidas por la palabra de Dios. Amén. El juicio futuro viene por la palabra de Dios y es ahí donde se refiere Pedro, el versículo que al inicio leímos, donde dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra de Dios, por la misma palabra, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que Dios está aguantado todo, y así como cuando Dios hizo la creación, que dijo sea la luz, puede decir caiga una estrella o haga un desastre, y a la palabra de Dios le mete fuego a todo este asunto. Qué tremendo. Lo que pasa es que a través de los tiempos, hermano Ramón, por ejemplo, tengo casi 26 años de servirle al Señor en el ministerio. Y he escuchado muchas personas decir, ¿desde cuándo están diciendo que el Señor Jesucristo viene? Y esa gente empieza a jugar con esto. No podemos jugar con juego.
Esto, lo que la Biblia dice, que están reservados. Esto dice que no quedará piedra sobre piedra. Amén. El Señor pronto viene juicio a esta tierra y Él nos pagará, dice su palabra, según sean vuestras obras. Y nosotros, esto no está ni de buscarle ni ser muy estudioso de la palabra, Amén. de lo que sembramos vamos a cosechar. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Si usted nos está oyendo en esta hora de la tarde, yo le invito con todo mi corazón a echar mano a la vida eterna. Jesucristo es el Señor, Él viene pronto y Él no está jugando con nadie. Él dice en su palabra, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos mirarán por mis caminos. Hermanos, no hay otro lugar donde puedas estar más protegido. Hermano Ramón, estamos cerrando. El mundo entero, los negocios, las aseguranzas, están ofreciendo coberturas y cuantas pólizas, pero no hay mejor cobertura que la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que en los tiempos de Noé, 120 años dice la Biblia que estuvo Noé predicando y construyendo el arca. 120 años. Aquí tiene el Señor Jesucristo hace más de 2000 años Amén. que le está advirtiendo a la gente y la gente no cree. Y la gente no cree. Entonces, en aquella generación se salvaron 8 personas solamente. Amén. Imagínense de esta generación, eso fue un mínimo porcentaje. Amén. Y todo por no creer a la Cierto. palabra. Amén. Y aquí lo dice, porque vendrán, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o sus propios deseos o sus propias ideas, significa. Y de esos burladores que usted hablaba, Pedro, no se le pasó por alto. Sí. Esos burladores que de dónde está el día de su advenimiento. Si desde que yo nací están diciendo lo mismo esos cristianos y Jesús no viene. Amén. Sí, porque muchas personas o en el caminar el enemigo se encarga de poder trastornar el camino y hacerle pensar al hombre. Yo pienso que estamos viviendo los últimos tiempos y estamos llegando ya al final de este programa también de esta tarde. Que el Señor les bendiga y gracias por seguirnos a través de estos medios, estas plataformas digitales del Centro Cristiano Vida Abundante. Para nosotros es un privilegio y a nombre de nuestros pastores les honramos, estamos aquí trabajando con ellos, pero puedo decirles, es el tiempo de echar mano a la vida eterna. No te descuides, no te confíes, Cristo pronto viene. Si esta programación es de bendición para tu vida, contáctanos, manda un mensaje, vamos a estar orando por usted. No interesa cómo se llama el problema, para Dios no hay nada imposible. Nos vamos a despedir ya, hermano Ramón. Despídase al público y que el Señor sea añadiendo bendición a esta palabra. Una última cosa, Dios es amor, Amén. pero es fuego consumidor. Amén. Si usted está jugando con fuego. Si está jugando con Dios, está jugando con fuego. Sí. Y Dios no es juego. Amén. Así es de que este asunto es serio, de vida o muerte. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.